Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 6 de noviembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Última oportunidad. El pasado 4 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, el cual será sometido a discusión en el Pleno durante esta semana, y se prevé que sea votado a más tardar el próximo 15 de noviembre. El proyecto contempla un gasto neto total de 7.089.291 millones de pesos, un aumento de 8.9% respecto al presupuesto de 2023. El gobierno federal ha definido el proyecto como un presupuesto responsable, equilibrado y orientado al desarrollo social, que prioriza la atención a las necesidades básicas, la reactivación económica, el fortalecimiento de los programas sociales y la inversión en infraestructura. Sin embargo, ha sido cuestionado por la oposición al considerar que es clientelar, electorero y centralista y discrecional. Entre los puntos más polémicos del proyecto se encuentran los recortes y restricciones a diversos ramos y entidades como el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros. Es decir, órganos y poderes que han fungido como contrapesos al poder del Ejecutivo. Estos recortes han sido interpretados como un intento del gobierno de debilitar a los órganos autónomos y de fiscalización, así como de limitar la participación ciudadana y el acceso a la información. Otro aspecto controvertido es la distribución de los recursos a las entidades federativas, que ha generado inconformidad y protestas por parte de algunos gobernadores y legisladores locales. Según el proyecto, 45 municipios fueron retirados de la declaratoria de emergencia tras el paso del huracán Otis, lo que implica que no recibirán recursos de la Federación. Además, el proyecto no contempla recursos adicionales para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán, que dejó al menos 47 fallecidos y 48 no localizados en el estado de Guerrero. El huracán Otis, que tocó tierra el 25 de octubre, fue el ciclón más fuerte que se haya registrado en la costa del Pacífico mexicano y la tormenta de más rápido fortalecimiento. El huracán causó daños severos en la infraestructura, la agricultura, el turismo y el comercio de varios municipios en Guerrero, donde el aeropuerto de Acapulco quedó inoperable. Y miles de personas perdieron sus viviendas y sus medios de vida. Ante esta situación, el gobierno federal ha sido criticado por su respuesta tardía e insuficiente a la emergencia, así como por su falta de sensibilidad y solidaridad con las víctimas. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Acapulco el 27 de octubre, 2 días después del impacto del huracán, y anunció que se entregarían apoyos directos a los damnificados, pero sin especificar montos ni plazos. Asimismo, el titular del Ejecutivo minimizó los efectos del huracán y afirmó que no había sido tan grave como otros fenómenos naturales que han afectado el país. Declaraciones que contrastan con las demandas y reclamos de los habitantes de Acapulco y otros municipios que han exigido más recursos y atención por parte del gobierno federal. El 5 de noviembre, una caravana de más de 200 vehículos partió de Acapulco hacia la Ciudad de México con el objetivo de llegar al Zócalo y manifestarse frente a Palacio Nacional. Los integrantes de la caravana denunciaron que el gobierno los abandonó y que el presupuesto de egresos no refleja las necesidades reales de la población. El presupuesto de egresos
Se presenta, pues, como la última oportunidad del gobierno federal que tendrá que enfrentar el escrutinio y la presión de diversos sectores políticos y sociales en un contexto de crisis económica y social. Además, el presupuesto tendrá implicaciones electorales, ya que se definirá el destino de los recursos públicos en un año en el que se renovarán 9 gubernaturas y miles de municipios, además de ambas cámaras del Congreso de la Unión. El gobierno tendrá que decidir si mantiene su postura de privilegiar sus proyectos prioritarios y programas sociales o si abre espacios de diálogo y negociación con la oposición, los gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil. Asimismo, tendrá que demostrar su capacidad de atender las demandas y las expectativas de los ciudadanos, especialmente de aquellos que han sido afectados por el huracán Otis y que requieren de una respuesta urgente y efectiva. El presupuesto de egresos puede ser una oportunidad o un riesgo para el gobierno, dependiendo de cómo lo ejecute y cómo lo comunique. Dijo Silvano Santander que el demagogo no solo soluciona los problemas sociales, sino por el contrario, los crea porque es su única forma de gobernar. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Encuentro con... Esta semana conversamos con Eric Cisneros Burgos, aspirante a la gobernatura de Veracruz, quien actualmente contiende en la encuesta interna de Morena para lograr ser el coordinador estatal. Esta charla ya está disponible a través de nuestro canal de YouTube, Fer Moctezuma Ojeda. Morena. El senador Alejandro Armenta celebró el tercer aniversario del dirigente nacional del partido Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández, al frente del instituto político. Armenta subrayó que el partido cuenta con cerca de 2.3 millones de afiliados, lo que lo posicionó como una instancia ganadora. Además, el senador elogió el compromiso de la dirigencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación liderado por la doctora Claudia Sheinbaum. Vapeo. A pesar de la prohibición de venta de cigarros electrónicos y vapeadores emitida en mayo de 2022 por el presidente López Obrador, en Jalisco, la falta de legislaciones específicas han permitido que estos productos sigan disponibles en redes sociales y tiendas físicas sin restricciones. Además, los expertos advierten sobre los graves riesgos para la salud pulmonar, con daños que pueden ocurrir más rápidamente que con los cigarrillos tradicionales. Sinaloa. La diputada federal del PRI, Paloma Sánchez, expresó su preocupación por la falta de recursos asignados a Sinaloa para 2024. Sánchez Ramos señaló que Morena no tiene planes de asignar un presupuesto adecuado para abordar temas críticos como salud, agricultura, infraestructura vial y sequías en el estado. Han mantenido reuniones con diversos sectores productivos de Sinaloa para luchar por la inclusión de las demandas en el presupuesto federal. Comprometió su apoyo a los medianos productores y áreas de sanidad e inocuidad que considera olvidadas en la propuesta de Morena. Criticó al gobernador estatal por no cumplir sus promesas y por no escuchar a diversos sectores. En cuanto a las candidaturas para las elecciones de 2024, el PRI y el Frente Amplio por México aún no han definido a sus candidatos. Alessi A. La activista feminista Ale Rojo de la Vega ha lanzado Alessi A, una herramienta tecnológica desarrollada por su organización sin fines de lucro. La violencia de género en México, Alessi A, tiene como objetivo ayudar a las mujeres a reconocer y comprender situaciones de abuso o discriminación. Utiliza inteligencia artificial con un enfoque empático, identifica señales de violencia de género y proporciona recursos de apoyo. Fue desarrollada en colaboración con expertos en tecnología, psicología y derechos de las mujeres
y se centra en respetar las experiencias individuales. La herramienta busca crear conciencia sobre la importancia de no normalizar la violencia, especialmente en un contexto donde 11 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Postdata: basta de juegos. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Alista frente Yucatán, Ciudad de México y Guanajuato. El líder nacional de los panistas, Marco Cortés, comenzó a mover sus cartas, casi aprobadas por el Frente Amplio por México, que integran con el PRI de Alejandro Moreno Alito y el PRD de Jesús Zambrano para las próximas 9 gubernaturas en juego. De entrada, el PAN encabezará Yucatán con Renán Barrera, ex alcalde de la capital de Mérida, y que fue elegido como el candidato a suceder al también panista Mauricio Vila. Sin embargo, dependerá al 100% de que el gobernador Vila se cuadre para ir en alianza con el Frente, porque ha estado necio en no hacer equipo con priistas y periodistas. Vaya, una represalia por no alzarle la mano como el presidencial en lugar de Xóchitl. El problema que puede generar es que, si se rehúsa a aceptar esa alianza, sin duda puede provocar que periodistas y periodistas voten por el candidato de Morena y pierdan el estado los panistas para crucificarlo como el gran necio perdedor. O tal vez Marco Cortés determine respaldar al Frente y a su candidato Renán para saltarse a Vila, que por cierto el gobernador anda coqueteando con el que manda en Palacio Nacional como una propuesta velada de presionar a su partido y le otorguen la pluri del Senado, número 1, y dejar que pongan todos los candidatos a los municipios y el Congreso del Estado. Otro escenario que se puede dar por hecho es la Ciudad de México con el inminente candidato Santiago Tabuada, el mismo que está prácticamente palomeado por el Frente. Al igual que Guanajuato, son las 3 entidades que le corresponderán al PAN en ese acuerdo. Y a pesar de tener más que claro ese escenario, todavía hay alcaldesas que mantienen la esperanza de querer pelearle la candidatura, como es el caso de Lía Limón de Álvaro Obregón. También la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y con un suspiro el de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. La Ciudad de México gobierna 9 de las 16 alcaldías sobre Morena, que perdió en el 2021 con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y cuyo fracaso de su mala administración provocó el voto de castigo. Pero culparon a Ricardo Monreal de haber sido la mano negra que favoreció a la oposición. Con las cifras de 2021, con los votos alcanzados en la Ciudad de México, incluyendo los distritos de la Cámara de Diputados que rescataron parte de los 50 legisladores a Morena, el Frente Amplio por México tiene altas posibilidades de ganar la capital. Con esas probabilidades, los panistas no quieren dejar pasar la oportunidad. En consecuencia, se desató como atractivo un abanico de aspirantes porque el que quede puede ganar con todo el respaldo del Frente. Otra de las entidades es Jalisco, aunque está en espera de que Movimiento Ciudadano de Dante Delgado se decida si va a aliarse con el Frente para poder cederle esa posición, al igual que Veracruz. De lo contrario, estará en disputa entre PRI y PAN para poner candidato. Por lo pronto, en Morena, esta semana saldrán los 9 candidatos a gobernar, igual número de estados. Será el próximo viernes cuando Mario Delgado, líder del partido, ofrezca los nombres de ellos, ganadores, que por encuestas lo lograron. Eso sí, a partir de hoy, queda prohibida hacer campañas. Paloma y el berrinche de Rocha. El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, no le gustó para nada que la diputada federal y sinaloense Paloma Sánchez le atizara que sigue sin cumplir sus promesas de campaña,
que ante las demandas de los productores y otros sectores de la sociedad simplemente promete, les dice, les da fecha, corre, va al otro y luego se esconde y se enoja. Desde luego que hay encabronamiento en Sinaloa por Morena y sus aliados. Frenaron el presupuesto para el Estado en los renglones de salud, el campo y la infraestructura carretera, cuando hoy existe la urgencia de atender la sequía que está teniendo afectaciones mayúsculas. Y si había dudas, Paloma Sánchez le refrescó que hay algo clásico y que lo que tiene Morena es que si no estás de acuerdo con ellos, van contra ti y quieren tenerlos callados. Y agregaría que ahí está también el caso de sus títeres en Nuevo León como Samuel García, que emprendió una cacería de clausuras contra familiares de diputados locales que tienen mayoría porque le negaron que incrementara las tarifas al uso del agua potable. Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, será la responsable de coordinar la sesión esta semana para la discusión del presupuesto. Por lo pronto adelantó que será el pleno que le tocará, dentro del presupuesto, determinar la creación de un fondo para la reconstrucción de Acapulco que se conformaría por los excedentes del petróleo. Palazuelos, Hugo Sánchez y Maribel por Quintana Roo. En Quintana Roo se abrieron los espacios para dos personajes del sector artístico. El actor Roberto Palazuelos para el Senado de la República, por Movimiento Ciudadano, y el futbolista Hugo Sánchez para la presidencia municipal de Cancún por el PRI. En Morena, la senadora Maribel Villegas, también por Quintana Roo, decidió ir por la candidatura de la presidencia municipal de Cancún y dejar la reelección del Senado, que preside su compañera de partido, Ana Lilia Rivera. En las últimas encuestas aventajan 2-1 a la candidata de la gobernadora Mara Lezama, la verde ecologista y alcaldesa actual de ese ayuntamiento, Ana Peralta de la Peña. Para contar, por Arturo Zaratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Acapulco sin precampañas políticas. Sería ideal que los partidos, en vez de precampañas, se pusieran de acuerdo y dispusieran de una parte de su financiamiento, 10,444 millones de pesos les tocan en 2024, para entregarlo al rescate y reconstrucción del puerto de Acapulco sin hacer proselitismo, solo en calidad de solidarios. Devolverlo a la Secretaría de Hacienda para que lo etiquete y lo haga llegar a las zonas afectadas. Las precampañas fueron programadas por el Instituto Nacional Electoral INE para arrancar el 20 de noviembre de 2023 y terminar el 18 de enero de 2024. Es responsabilidad de los partidos hacerlas. No son obligatorias y tampoco van a quitarles el registro si las cancelan en Acapulco. En este caso, por justificadas causas de fuerza mayor. Es tal la magnitud del daño causado por el huracán Otis al puerto que es imposible que se levante en un mes. Al puerto le urge ayuda de todos, no precampañas. Es de esperarse que los partidos lo entiendan. Sería ofensivo, total falta de sensibilidad, que alguno o algunos políticos o políticas trataran de aprovechar la situación para ganarse la simpatía de la gente, entregando despensas y materiales de construcción con su imagen. Hay diversidad de formas de ayudar a los afectados sin que tengan que incluir el sello partidista y sin pararse en la zona del desastre. El proselitismo en esas condiciones sería reprobado. En Acapulco no hay ánimo para aguantar discursos propagandísticos. Queda claro que por la dimensión del fenómeno a nadie se le puede culpar. Ningún meteorólogo científico previo que en cuestión de horas crecería su máxima intensidad. Hacer imputaciones por algo que nadie había previsto no es lo que quieren los acapulqueños.
entienden lo sucedido. Claman por comida, agua, luz, telefonía y que la reconstrucción empiece cuanto antes. En este contexto, se volvió vergonzosa la primera reacción política, desproporcionada, centrada en la recriminación a gritos, plagada de calificativos de insultos. Politiquería, nada que sirviera a los damnificados salvo propuestas para reasignar recursos en el presupuesto federal, aunque impregnadas de carroña, porque de antemano el orador u oradora sabía que, en el fondo, la intención era llevar agua a su molino. El asunto ha sido designar al adversario, exhibir a las autoridades por no tener una varita mágica para resolver de inmediato los problemas provocados por Otis, porque solo con una varita mágica que no existe en ninguna parte se podría devolver a los acapulqueños la normalidad en su vida en 24 horas. Ni siquiera la potencia vecina de los Estados Unidos, cuando sufre las afectaciones de un fenómeno natural, con saldo de cientos, miles de damnificados, puede atender las necesidades en cuestión de horas. Está visto que la naturaleza es mucha más poderosa que cualquier país. Ahora los partidos en su conjunto están ante la oportunidad de aportar parte de su financiamiento al puerto. Es lo menos que pueden hacer. Las precampañas deberían cancelarlas en Acapulco, respetar el dolor, el sufrimiento, esperar mejores tiempos para el desarrollo de la contienda. Todavía hay otras etapas del proceso para la promoción partidista. Destinar parte de lo que reciben del erario para el puerto y su gente sería racional y plausible. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. El gobierno rebasado por el México Solidario. Este martes se cumplen 15 días del paso del huracán Otis, que devastó al puerto de Acapulco. Municipios aledaños y hasta ahora la ayuda sigue llegando a cuentagotas y faltan acciones de gobierno para remover escombros, limpiar calles y, lo más importante, reactivar la economía. Bastaron un par de horas para que los vientos de hasta 270 kilómetros por hora destruyeran todo lo que encontraban a su paso. Destruyera Acapulco. La información no llegaba. La falta de energía eléctrica, la caída de internet, los caminos bloqueados y la misma emergencia mantuvieron a los guerrerenses incomunicados y viviendo las peores horas. Poco a poco llegaban las imágenes. La mente, pero sobre todo el corazón, no alcanzaba a entender lo que estaba pasando. La fuerza de la naturaleza representada en Otis nos volvió a demostrar lo vulnerable que somos. El gobierno de la Cuarta Transformación, en sus 3 niveles, volvió a quedar rebasado en Guerrero. Y es que no hubo fuerza policíaca o militar que evitara los robos a tiendas, bancos y viviendas. Guerrero ha sido un estado devastado por la violencia y el crimen organizado en las últimas décadas, y el puerto de Acapulco apenas se recuperaba de la caída económica que dejó COVID-19, y la afectación tras Otis dejará un daño económico a largo plazo. De acuerdo con Copérnico, una plataforma del Servicio de Gestión de Emergencias de la Unidad Europea, Otis dejó a más de 580,000 personas damnificadas, una afectación en 7,170 hectáreas de construcciones y 893 kilómetros de caminos dañados, y se extendió a 900 hectáreas en Acapulco. Este sistema, cuyo objetivo principal es proporcionar datos precisos y actualizados sobre el estado del medio ambiente y los cambios que se producen en la Tierra a través de satélites, aviones y estaciones terrestres, señaló que desaparecieron 1,400 hectáreas habitables, casi 5,000 hectáreas de bosque y hay más de 275,000 viviendas dañadas.
¿Y cómo enfrentar este daño? Lo lógico sería con recursos en el presupuesto, pero esto no sucedió. Con programas especiales que ya fueron publicados pero faltan reglas de operación, con un gran convenio empresarial que según el gobierno se está construyendo. Al intentar acaparar el reparto de despensas y agua que por supuesto tienen el CEO del gobierno de la 4T, el gobierno ha evitado que la ayuda llegue a todas las comunidades de manera expedita. Por ello, la tragedia que dejó Otis nos demuestra que a pesar de la división que promulgan desde Palacio Nacional, la hermandad y solidaridad de los mexicanos es mucho más grande que cualquier gobierno. Y solo unidos, sin mezquindades ni oportunismos, es como Acapulco se volverá a poner de pie. Y en pregunta sin ofensa, ya se habían tardado en sacar el cobre los morenistas. Ya veremos después del 10 de noviembre, cuando se den a conocer los virtuales candidatos para las 9 gubernaturas que se renovarán el próximo año, cuántos heridos y traicionados quedarán en el camino. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. ¿Nos unimos o nos hundimos? Los autócratas siempre han sido embaucadores, ineptos, ocurrentes, mentirosos y corruptos. Culpan a otros de sus propios yerros y terminan convirtiéndose en víctimas gimoteantes. Tienen perturbado el uso de la razón y en vez de servir a los gobernados, se sirven del poder para sojuzgarlos. Al constatar la distancia entre sus delirios y la realidad, provocada por sus desatinos, se agravan sus patologías y causan mayores daños a la población. Beatriz Pajés acierta en siempre. Acapulco se derrumbó no solo por la fuerza de los vientos, sino por el destrozo institucional provocado por un gobierno corrupto y autoritario. Si durante estos últimos 5 años han crecido las grandes calamidades nacionales, como la pobreza extrema, el desastre en los servicios de salud, el abandono educativo, la imparable violencia y la peligrosa deuda pública, entre otras, y el gobierno se ha dedicado a atizar odios y divisiones entre los mexicanos, vomitando injurias y difamaciones en contra de instituciones, de sus opositores y de quienes ejercen valientemente el periodismo. La desolación en Guerrero debe ser, ocasión propicia para lanzar por parte del gobierno un potente llamado a la unidad nacional, convocando a todos los mexicanos para ayudarlo con verdadero patriotismo y generosidad en el rescate de esos hermanos nuestros. Si hasta hoy solo ha sido presidente de una parte de la población, el tan funesto como endemoniado ciclón le dio y le da la oportunidad para terminar a tambor batiente su gobierno como un auténtico jefe de Estado y como presidente de todos los mexicanos sin excepción. Pero no, señoras y señores, en vez de aprovechar la información periodística sobre la tragedia y la crítica por la poca ayuda dada hasta hoy a los damnificados, su respuesta, zafia y enfermiza, ha sido denostar a los comunicadores y recordarnos hallarse en el podio de los mejores presidentes del mundo. Así reacciona ante el desastre un descerebrado. Por eso insisto en la urgencia de tener un psiquiatra de tiempo completo en Palacio Nacional y colgada en el perchero una camisa de fuerza para casos como este. Son muy meteoritos los esfuerzos de militares, marinos, guardias nacionales, la Cruz Roja, los trabajadores de la CFE, de Telmex y Telcel, de instituciones privadas, gobiernos nacionales y extranjeros y de muchedumbres generosas. Por ello, no nos impide reprochar, entre otras cosas, la actitud contemplativa del gobierno ante el saqueo de comercios y edificios,
el cual fue más allá del no sancionable robo famélico y la ínfima ayuda dadas a los despojados de todo y desprotegidos, obligándolos a construir barricadas contra sus saqueadores. Podemos rectificar y entendernos, pero si antes tragedias de esta magnitud el gobierno es incapaz de unirnos, estamos perdidos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de Sesión Noticias y en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 6 de noviembre de 2023. Tenga usted un excelente día, una estupenda y fructífera, pero sobre todo saludable semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.